buenas tardes, es un gusto saludarlos en la UNAM Responde. Es mitad de semana y es necesario seguir recordando que debemos seguir cuidándonos para evitar contagios por COVID-19 y más ahora en esta temporada que se presta para reuniones familiares, para reuniones sociales y bueno, si es posible también la posibilidad de vacacionar, extrememos medidas. Y vamos a comenzar precisamente con más noticias sobre este tema y es que de acuerdo a la Secretaría de Salud, pues nos recuerda que es necesario usar adecuadamente el cubrebocas. Recordemos que debe cubrir nariz y boca para que cumpla su función de protección. Si usamos la mascarilla de tela, es importante lavarla diariamente y guardarla en una bolsa limpia para volverla a usar. Y bueno, si es desechable, lo mejor es cortarlo y tirarlo en un bote de basura. En este regreso a nuestras actividades habituales, lo que nos protege de forma más eficiente es el cubrebocas, así que la invitación a seguirlo usando. Esta tarde nos vamos hasta Morelos, al Instituto de Biotecnología de nuestra universidad, para hablar de veneno de alacrán, una tarea a la que se ha dedicado desde hace casi 5 décadas el doctor Lurival Domingos Posani Postay, investigador emérito de este Instituto de Biotecnología de la UNAM y bueno, un referente mundial por sus estudios en las toxinas de alacrán. Vamos a hablar de un nuevo descubrimiento, doctor, pero primero que nada, pues muchísimas gracias y bienvenido a la UNAM Responde. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, pues lo decía hace un minutito y nos lo platicaba usted, se cumplen casi 50 años de que usted está dedicado a estudiar el veneno de alacrán. ¿Cuál es ese tema que se vuelve tan fascinante y a lo que le ha dedicado su vida profesional? Cuando empecé a trabajar en la UNAM en 1974, supe de un problema muy grave que ocurre en el país con el piquete del alacrán. Y como mi formación era bioquímica, me dediqué desde entonces a formar un grupo de estudiantes y de gentes interesadas en caracterizar el veneno de los alacranes peligrosos al humano. Y eso es lo que estamos haciendo ya por tanto tiempo. Y además debió ser un tema en verdad importante para que ella haya decidido dejar su lugar de origen, que es Brasil, para estar en nuestro país hablando y estudiando estos temas, doctor. Mucho se dice, y no lo menciona usted, sobre los peligros del veneno de alacrán, pero también, cosa importantísima, son los beneficios. Platíquenos de cómo se han hecho estos descubrimientos con el paso de los años para aprovechar estas toxinas. Inicialmente lo que tuvimos que hacer es determinar la estructura de los péptidos que nosotros llamamos toxinas. Y durante mucho tiempo trabajamos para desarrollar una vacuna contra el piquete del alacrán. Y durante ese tiempo nos percatamos que los péptidos que nosotros aislamos y secuenciamos, determinamos la estructura, cuando sintetizamos químicamente un segmento, una parte de esos péptidos y inyectamos en ratones, ellos generan una respuesta inmune. O sea, los anticuerpos de ratón son capaces de reconocer las toxinas. Sin embargo, la afinidad con que reconoce es tan baja que no permite que los anticuerpos generados consigan realmente neutralizar la acción del veneno. Entonces, cambiamos de enfoque y empezamos a trabajar con la parte de los genes que codifican para esas toxinas. Y hemos hecho contribuciones importantes en ese sentido. Pero en el estudio de los componentes del veneno descubrimos que el alacrán tiene cientos de componentes diferentes en su veneno. Tienen ya 450 millones de años sobre la Tierra y han tenido tiempo suficiente para evolucionar muchas moléculas con muchas actividades. Entre ellas encontramos en ese alacrán que ustedes están viendo en la pantalla, Diprocentros melici de Veracruz, unas sustancias que son precursoras de un antibiótico muy eficiente. Na realidade, são 2 antibióticos muy eficientes en contra de bacterias. Y de eso se trata un poco las patentes que hemos escrito y inclusive el premio que hemos recibido de la UNAM
por haber patentado justamente la descubierta de esos precursores. Exactamente. El alacrán no tiene esos componentes como tal, los antibióticos, tiene unos precursores que en presencia del aire modifican el color del veneno. El veneno, que normalmente es hialino, se toma un color rojo, y a nosotros nos interesó mucho determinar qué son esos componentes. Ahí ustedes están viendo el veneno recién extraído del veneno y del alacrán, y en B el veneno después de un cierto tiempo. El oxígeno modifica esos precursores y los torna colorido. Entonces nos dedicamos a purificar de ese veneno los componentes coloridos, y encontramos varios componentes que no son péptidos como las toxinas. Las toxinas son péptidos. Los péptidos son polímeros, ¿sí? Son como las proteínas, son polímeros de aminoácidos. Y lo que encontramos en realidad, y después determinamos la estructura química con la ayuda del profesor Zare de la Universidad de Stanford, que es un químico muy bueno, consiguió determinar la estructura de los dos antibióticos que acabábamos de descubrir, el rojo y el azul. Y esos ambos antibióticos difieren solamente por un átomo. Tienen un azufre en lugar de un oxígeno en uno de los radicales laterales de la benzoquinona. Es un heterocíclico. Sí, es un heterocíclico. Y si ustedes ven a la derecha el oxígeno con un metilo, en el rojo y en el azul tiene un azufre con un metilo. Esa es la única diferencia química entre los dos. Pero ambos son muy potentes para matar Staphylococcus aureus, y también a raíz de esa descubierta contactamos al profesor Rogelio Hernández Puendo del Instituto Nacional de Nutrición, que es un patólogo que trabaja con tuberculosis, y le pedimos que examinara esos componentes, si eran efectivos para, de alguna forma, controlar el Mycobacterium tuberculosis, que es la bacteria que causa la tuberculosis. Doctor, ahí lo voy a interrumpir justamente para que nos ayude a entender justo lo que ha pasado. A lo largo de muchísimos años, ya de varias décadas, usted y el equipo que forma parte del laboratorio, pues ha investigado distintas formas del veneno, de cómo están conformados los alacranes, de las distintas variedades de alacranes, y de lo que estamos hablando hoy en particular es de un descubrimiento de moléculas a partir del veneno de alacrán, que no es que esté en el veneno tal cual, sino que se modifica, digamos, al entrar en contacto con el aire, ¿cierto? Exacto, exactamente. Y háblenos, doctor, de esta colaboración. ¿Cómo es que ustedes llegan a este punto, que además hablaremos más adelante, ya se ganó un reconocimiento y está en proceso de patente y, bueno, de licencias, otros procesos que se deben seguir para que el antibiótico se aplique, vamos, de forma masiva? Ustedes tienen también colaboración con otras instancias, uno ya lo mencionó, el Hospital Salvador Subirán. ¿Cómo es que ustedes desde este laboratorio entran en contacto con este descubrimiento, y cómo es que deben digamos, generar puentes con otras instituciones, con otras instancias, para darle efectividad y para que, vamos, comprobar que sea efectivo? Primero, déjame decirte que mi laboratorio tiene toda la infraestructura necesaria para determinar la estructura de proteínas. Las toxinas son proteínas. Si tenemos los instrumentos que nos permiten determinar esa estructura. Sin embargo, cuando encontramos componentes que no son de naturaleza proteica, como es el caso de esos antibióticos, necesito la colaboración de otro grupo. Y fue lo que hicimos con el profesor Zare de la Universidad de Stanford. Él tiene un laboratorio buenísimo de química y se prontificó a apoyarnos a determinar la estructura, y fue lo que hicieron. Y no solo determinaron la estructura química, como también lo sintetizaron químicamente. Y nosotros aquí en México después comprobamos la obtención de cristales por difracción de rayos X ahí en el Instituto de Química, exactamente la estructura que ellos habían inicialmente determinado. Y con esos cristales que nos mandaron, o sea, el antibiótico sintético, hemos hecho varios ensayos para ver, en primer lugar, si tenía algún efecto. Uno de los efectos iniciales que encontramos es que es capaz de inhibir ciertas células neoplásicas
de ciertos tejidos cancerígenos. También descubrimos que funcionaban como antibióticos para una serie de bacterias patógenas. Y eso nos llevó a consultar con el doctor Rogelio Hernández si también hacía algún efecto en el Mycobacterium tuberculosis, que es la bacteria que causa la tuberculosis. Y fuimos muy exitosos y con suerte, porque realmente esos componentes son efectivos como antibióticos para controlar la Mycobacteria tuberculosis y por ende controlar la tuberculosis. Ese es un hallazgo muy relevante porque la tuberculosis es la enfermedad más difundida. Tenemos por lo menos 2.000 millones de humanos en el mundo que están expuestos a serem afectados por essa bactéria. Obviamente, nem todos se enferman. Nosso organismo tem um sistema imune que é capaz de controlar. Mas, de todas formas, se conta, por exemplo, em México, temos 30.000 tuberculosos novos todos os anos. E no mundo há mais de 320 milhões de tuberculosos. E há medicamentos que controlam. A Organização Mundial da Saúde requiere el uso de 4 antibióticos durante 6 meses para el control de la enfermedad. Pero muchas veces los individuos, al empezar a mejorar un poquito, dejan de tomar los antibióticos porque son tóxicos y no son muy agradables de estar tomando y generan entonces bacterias resistentes. Okay. Eso que está viendo ahí son los cristales de los compuestos sintéticos después de la síntesis que hizo el grupo del doctor Richard Zare allá en Stanford. Bueno, pues entonces, a raíz de eso dijimos, bueno, pues no vamos a publicar nada, vamos a esperar a terminar de caracterizar bien. Y la otra ventaja que encontramos fue que esos antibióticos no hacen daño al tejido del pulmón. Son antiplasmódicos para ciertos tipos de cáncer, pero no hacen daño al pulmón humano. Y bueno, en el caso era el ratoncito que estábamos usando, el ratón como modelo experimental. Y era tan bueno como la isoniazida, que es el antibiótico de escolha, de primer que se usa en los tratamientos de personas tuberculosas. Pues, y los antibióticos que descubrimos eran capaces de controlar esa infección bacteriana y también controlaba de bacterias resistentes. Esa es esa gran ventaja que descubrimos. No solo mata a tuberculosis normal, la cepa normal, pero también de una bacteria resistente que el doctor Rogelio Hernández tenía disponible. Y entonces hicimos experimentos en ratones, no solo in vitro, pero también en ratones. Inicialmente el trabajo se hace en cultivo de tejido in vitro, en el laboratorio. Y yo no puedo trabajar con tuberculosis aquí en Cuernavaca, porque no tengo la autorización para trabajar con esas bacterias tan dañinas, ¿no? Pero es importante en este sentido. Exacto, tender puentes con instituciones que sí se dedican a esto, doctor. Y bueno, 30,000 casos de tuberculosis al año parece ser pues razón suficiente para seguir investigando sobre este tema y que tenga un reconocimiento como el que obtuvo del programa para el fomento al patentamiento y la innovación que organiza la Coordinación de Vinculación y Transferencia Tecnológica de la UNAM después de haber presentado esta patente. ¿Qué significa, doctor, en términos de investigación, en términos de avance para que se ponga en marcha y se ha utilizado este antibiótico? ¿En qué proceso está? Por supuesto, más allá de la investigación que se hace dentro de los laboratorios y de las instituciones. Sí, como yo decía hace poco, hay dos tipos de cosas que hicimos. Primero fue testar las bacterias in vitro en el laboratorio y después pasamos a un modelo vivo. El ratón se produjo la enfermedad y se trató a esos ratones con una ventaja que podemos usar la medicina en un spray. No tenemos que inyectar
la medicina o no tenemos que ingerir el antibiótico para que haga su efecto. Y esas son ventajas de la descubierta que hicimos. Ahora ya tenemos pues el experimento hecho, por lo menos en un animal. Hay que hacer por lo menos otros 2 animales diferentes, mostrar que realmente no son dañinos, o sea, no causan daño al animal que inyectamos, que hicimos un spray del antibiótico. No le hace daño al pulmón y elimina más del 90% de la carga bacteriana. O sea que es un excelente antibiótico comparado con la isoniazida, que es recomendado por la OMS. Ahora lo que falta hacer, pues, es que los organismos reguladores aprueben los ensayos preclínicos que se falta hacer, y se apruebe, pues, las fases 1, 2 y 3 en humanos. Y para eso necesitamos el concurso de alguna compañía farmacéutica que quiera invertir para realizar ese trabajo. Entonces, en eso realmente estamos. Y pues, que la UNAM ceda el derecho de las patentes, tienen que conseguir el derecho de las patentes, ¿no? Exacto, se han avanzado, por supuesto, en términos de laboratorio, en términos de colaboraciones, pero además han tenido también ustedes contacto con instituciones de otras regiones del mundo en donde están probando también este descubrimiento que ustedes hacen aquí en el laboratorio de Morelos, doctor. No, todavía no estamos colaborando con otras instituciones en donde ocurre, porque ahora, en realidad, lo que tenemos ya son los antibióticos. O que hay que hacer es que una compañía farmacéutica lo produzca, en el caso de México, que el COFEPRIS lo apruebe, o las organizaciones de Estados Unidos como la FDA o las europeas, y que se permita que se haga los experimentos clínicos. Primero hay que hacer en humanos que quieran someterse al tratamiento con estos antibióticos para ver que no les pase nada a su organismo. Después, en la fase 2, hay que conseguir gentes que tengan tuberculosis y que estén dispuestos a probar el medicamento. Y se pasan esas 2 fases, entonces la tercera fase pues es abierta con un número mucho mayor de personas. Y si todo eso funciona bien, entonces ya se libera. Ustedes deben estar muy al corriente de lo que estoy comentando, porque con el COVID, las vacunas que se liberaron tuvieron que pasar por esos estadios de las 3 etapas, ¿no? De la fase 1, 2 y 3, y hasta después de eso, las autoridades regulatorias de los diferentes países aprueban para su uso en humano. Nosotros estamos de alguna manera empezando y por eso no hemos todavía interaccionado con otros países en eso. En la realidad ahora le toca a una compañía farmacéutica hacerla. La parte básica ya fue hecha. Exacto. Y pues es compartida entre la UNAM, la Universidad de Stanford y el Instituto Nacional de Nutrición. Ahí están estos avances y por supuesto exacto, están los avances y los resultados. Y doctor, justamente para terminar, lo que le escucho decir que está muy contento, ¿qué significa esto para el laboratorio y para el Instituto de Biotecnología en términos de investigación, de avances después de tantos años de trabajo dedicado a esto, donde por supuesto han tenido distintos avances y distintas buenas noticias con respecto a la investigación que realizan? Pero ¿qué significa esto y qué sigue para ustedes? Pues yo me siento muy feliz y muy recompensado por esta, digamos, suerte de haber encontrado componentes en el veneno de alacrán que no son dañinos para el humano, pero que pueden ser utilizados. El alacrán también tiene otras cosas que pueden ser bondadosas para el humano. Entre los trabajos iniciales que hicimos antes del antibiótico, encontramos unos péptidos que funcionan como moduladores de la posibilidad de enfermedades inmunológicas. Y encontramos, inclusive, unos péptidos que también fueron patentados y que ahora fue cedido por la UNAM a una compañía farmacéutica, Columbia SADCB, para que se use como un posible mediador de las enfermedades inmunológicas. También dentro de ese mismo campo de investigación encontramos, por ejemplo, que los alacranes tienen insecticidas muy
muy efectivos para el control de plagas. Y esa es una otra vertiente importante del trabajo que hemos hecho durante todos estos años de trabajo, ¿no? Muy bien, doctor. O sea, los antibióticos es la coronación del trabajo realizado durante todos estos años. Pero muchas otras cosas hicimos y seguirán haciendo. Pues yo agradezco a los colaboradores que me han ayudado con eso, mis estudiantes y los colaboradores científicos de México y de otros países. Que así sea, doctor, y que este descubrimiento de moléculas a partir de veneno de alacrán para combatir bacterias y células cancerígenas, en particular en contra de la tuberculosis, pues sea una llamada de atención para mirar a los alacranes, para ver este tipo de investigación desde otro lugar, que llame, por supuesto, la atención de las farmacéuticas y que se logren estas colaboraciones para que los antibióticos estén aplicándose de forma masiva, después de que se comprueben, por supuesto, que sean seguros y eficaces y no dañinos para las personas. Le agradezco muchísimo, doctor Lurival Pozzani, investigador emérito del Instituto de Biotecnología y bueno, quien además ha recibido 2 veces el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y compartir estas buenas noticias en la UNAM Responde, doctor. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias, doctor, y muchas felicidades. Y bueno, nos vamos enseguida con más información. Los chicos de No Memes nos hablan sobre los discos duros. Veamos de qué se trata. Si la International Business Machines Corporation, conocida por las siglas IBM, no hubiera presentado al mundo en 1956 el sistema de contabilidad con memoria de acceso aleatorio o RAMAC, un artefacto que medía lo que un refrigerador que contenía 50 discos de más de 60 centímetros, pues como unas pizzas familiares, ¿no? Que pesaba más de 1 tonelada, que costaba $50,000 y era capaz de almacenar 5 megabytes de información y que podía transferir la data almacenada en 600 milisegundos, entonces no hubiera existido la palabra con la que se designó a tal invento, hard drive o disco duro. Sin aquel primer paso en la ciencia informática, no hubieran existido los sucesores cada vez más pequeños, hasta llegar en 1980 al Seagate ST506, el primero realmente doméstico, viable para usar en una computadora personal. Luego vendría el disco duro en estado sólido que, valga la pena aclarar, se creó en 1976, pero no se popularizó sino hasta 2006. Y si no hubiera sido por ese primer disco duro RAMAC, hoy no tendríamos uno en el coche, en la pantalla y en las computadoras. Careceríamos de esos cerebros externos llenos de tantos recuerdos sad y bonitos también, ¿no? Pues con esto terminamos nuestro programa de hoy. Agradecemos a todos ustedes que nos acompañan día con día y por supuesto los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Están abiertas en todo momento para recibir sus dudas, sus comentarios y también sus sugerencias y por supuesto tratarlas siempre de la mano de nuestros especialistas universitarios. Con esto terminamos y los invitamos a que nos acompañen el día de mañana en una emisión más de La UNAM Responde. Adiós.